Bueno, ese era uno de los temas más importantes, por cierto, pero también vamos a meternos un poco en el tema, después volvemos con este tema, vamos a escuchar cuáles son vamos a empezar a escuchar repercusiones sobre este tema de la ley, de esta ley ya es ley, y vamos a ver qué pasa, pero también vamos a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con el tema político. El tema político. A nivel nacional, ahora vienen las elecciones nacionales, lo decíamos el otro día, el 24 de junio, dentro de 23 días exactamente, hay que presentar las listas de candidatos, para ver quiénes van a ser los que aspirarán ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación. En el caso de Salta, las 4 bancas que estarán en juego, las 4 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación. Hay un gran movimiento a nivel nacional en este sentido. Vemos cómo en el caso del Frente de Todos, bueno, hay una cuestión muy compleja, porque están por un lado los que quieren que haya paso y por otro lado los que dicen que no, que la que decida sea Cristina, pero lo cierto es que no solamente a nivel nacional, sino también acá en las provincias, en todas las provincias ya se empieza, y lo comentamos el otro día, días pasados hablamos con Alfredo Olmedo, quien nos adelantó que Javier Milei va a tener su representación política para las elecciones nacionales, con su candidatura presidencial, a través del partido que lidera Alfredo Olmedo, que se llama Ahora Patria. Porque algunos preguntaban y decían, che, pero si no está Libertario en Salta. Bueno, Olmedo nos aclaró antes de ayer, acá en 7 PM, que Milei se presenta con su candidatura presidencial en Salta a partir de Ahora Patria. Y dijo algo más. Él va a encabezar la lista de diputados nacionales para ocupar una de las 4 bancas, pero adelantó algo. Dice Olmedo, fiel a su estilo, considero que por lo menos 2 bancas de diputados nacionales por Salta van a ser para Javier Milei. Eso fue lo que nos dijo Olmedo antes de ayer, acá en 7 PM. ¿Será así? Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada, con la cual vamos a charlar a partir de ahora, dándole la bienvenida y agradeciéndole la deferencia que siempre tiene con nosotros. Vamos a charlar con la diputada provincial y con un importante currículum dentro de lo que es el ámbito político. Fue senadora nacional, ocupó importantes cargos. Estamos hablando de la doctora Cristina Fiore. Cristina, ¿cómo te va? Qué gusto. Igualmente, Daniel, ¿cómo estás vos? Buenas noches, buenas tardes. Tarde-noche, tarde-noche, sí, para que no nos peleemos con nadie. Dale, sí, mejor. Tarde-noche. Bueno, antes que nada, gracias como siempre, Cristina. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te va? ¿Cómo están tus cosas? Bien, un poco ajetreadas, pero bien. Bueno, sí, todos estamos con ese tema, ¿no? Bueno, sí, la idea era que conversemos. Bueno, arranqué, yo ya tiré este disparador, digamos, para que iniciemos la charla, pero luego vamos a venirnos al ámbito de la provincia. Le recordaba a la audiencia, y te contaba a vos por si no lo habías escuchado, que Alfredo Olmedo, días pasados acá, antes de ayer, nos dijo que Milei va a tener su partido en Salta, va a ser el de él, Ahora Patria. Ese va a ser el partido que va a llevar la candidatura presidencial de Milei en la provincia,
y muy optimista, vos lo conoces mucho, a Alfredo Olmedo, sí. A través de su mirada, de su lectura, él dice, no tenga duda, latiguillo que utiliza siempre, que nosotros vamos a poner 2 diputados nacionales por Salta que van a ir a apoyar a Milei. ¿Cuál es tu lectura política sobre eso? Arranquemos con lo nacional y luego venimos a la provincia, Cristina. Mira, yo estuve viendo, pero algunas encuestas nacionales y demás, y Javier Milei es un candidato que un poco atrae a toda la gente que está descontenta y que está muy enojada con la política. Y que bueno, en la provincia de Salta tenía una importante representatividad, no sé si dará para 2 diputados, ahí me parece que va a depender mucho también del juego que haga Juntos con el Cambio, que está en una interna que la vemos todos los días, y que evidentemente dificulta las cosas porque divide su voto o por ahí no muestra un camino muy claro, y bueno, y después el Frente de Todos o el actual gobierno, que también bueno va a tener sus manifestaciones. Lo escuchaba a Massa, el tema si va a ir Guado de Pedro, no va a ir Guado de Pedro. A mí me parece que bueno, la cuestión nacional y en lo que respecta a la representatividad del gobierno de la nación, me parece que la cosa más bien va a pasar por el otro lado a raíz, bueno, de lo que estamos viviendo todos, fundamentalmente a consecuencia de la inflación y esta sensación que tenemos, que no existe, o al menos a mí me pasa por lo menos, que como que no existe un gobierno, en una situación de incertidumbre tremenda. Los precios varían todos los días, ya no sabes qué es caro, qué es barato, todas las cosas suben y lamentablemente para todos nosotros, a pesar de las distintas cosas que se han intentado, han fracasado con singular éxito. Y me parece que eso va a hacer que la ciudadanía como tal busque otras alternativas, y en este contexto la pelea o la disputa tremenda que hay en Juntos por el Cambio por un lado, y el descontento social que hace ver alternativas más disruptivas, como es el caso de Milei, va a hacer que seguramente el segundo diputado esté en cualquiera de estas 2 fuerzas políticas, ¿no? Exacto. Ahora, por supuesto, ¿no? Yo decía, tenés una muy importante trayectoria en el mundo de la política, tanto en ámbitos ejecutivos como legislativos, fuiste senadora de la Nación. Ahora, a partir de eso, tenés una mirada de primera instancia, por así decirlo, de cómo es la realidad, lo acabas de describir un montón de cosas. Ahora, ¿Cómo estás analizando esto que sucede? Porque, por un lado, acabas de comentar lo que pasa en el oficialismo nacional, no sabes si va a haber paso, si va a ser, en definitiva, Cristina, tu tocaya la que decida, como lo hizo con Alberto Fernández, y hay incertidumbre. Pero por otro lado también aparece la incertidumbre en Juntos por el Cambio, porque vos ves que no hay una posición acorde, una posición unánime, y por el otro lado Milei, como acabas de decir, ¿no? Que muchos lo miran a Milei y dice, este es el tipo fantástico para que yo me exprese con el voto bronca. Ahora, ¿te preocupa esta situación, Cristina? Porque yo digo, la gente es la que está absolutamente muy desorientada y desesperanzada, que es lo peor que he visto en mucho tiempo. Sí, vos sabés que yo estaba haciendo una suerte de reflexión de los distintos tiempos políticos que hemos vivido, con profundo dolor, porque mira, yo nací prácticamente con el Rodrigazo. Y del Rodrigazo recuerdo un montón de crisis económicas, y que esas crisis económicas a su vez son, Omar, yo creo que por ahí los problemas políticos son los que generan las crisis económicas, o los desaciertos políticos de los planes que se impulsan y demás, lo que generan a su vez las crisis económicas. Todo tiene su origen en cuestiones políticas. Totalmente, Cristina. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es más, bueno, yo creo también que la crisis que tenemos es también moral, ¿no? Y eso lleva a otras muchas cosas. ¿Hola? Sí, te escucho atentamente. Perdón.
creo también de que tenemos una tremenda crisis moral, que también ahí veo la raíz, no voy a decir como un colega tuyo, la raíz de todos los males, pero más o menos estamos pegando en el palo de ese libro. Pero yo, ¿a qué voy? Veo con mucho dolor, Daniel, que no hemos aprendido nada de nuestra historia. Yo viví, digamos, el Rodrigazo, después la inflación, la hiperinflación, el corralito, el corralón, el canje, el megacanje, ahora lo mismo. Y a pesar de estar viviendo esta situación que como crisis económica dice, bueno, uno ya la vivimos, mirá qué espanto de nuevo por lo que está pasando, parece que no aprendemos nunca. Lo que sí yo no recuerdo haber vivido esta situación de incertidumbre respecto del futuro en lo que hace a la conducción política. Es decir, porque para bien o para mal vos decías, bueno, el que está a cargo es y ahora seguro la pelota va a pasar para este otro sector. En cambio ahora, tanto el oficialismo como la oposición, con la excepción de la emergente de Milei, es como que están muy fragmentados, y me parece que eso es lo que genera esta desazón que es terrible, la que tenemos como ciudadanos, sobre todo el temor a que, a pesar de que se elijan nuevos gobernantes, medio que nada cambie y todo siga siendo más o menos lo mismo, y de ahí el tema del voto bronca. Y también el tema de la reflexión, que qué bueno sería que algún día votemos al mejor de todos y no para castigar a nadie, o al menos malo. Exacto. Pero me parece que eso está medio lejos todavía, porque no sé si es que no hemos madurado como sociedad o qué es lo que ha pasado, pero lamentablemente no aprendemos de nuestros errores. Y vos fijate, por ahí se habla, o la crisis tremenda que tienen los peruanos, que hasta hace poco hasta cerraron los aeropuertos internacionales y demás con el tema del presidente, y todo esto, y sin embargo su inflación no se compara con la nuestra, no llega a los 2 dígitos. Hace años que ellos tienen una inflación que es la que nosotros tenemos mensual. Mucho más una inflación mensual que la que ellos tienen anual. Exactamente, o países como Bolivia, por ejemplo, que lo tenemos cerquita, que en un montón de indicadores eran mucho menos alentadores que los nuestros, y sin embargo la situación es distinta. Otros contaban casos, muchísimos más lejanos, como el de Israel, que llegaron a tener una inflación del 400%, claro. Y que, aprendieron y no lo volvieron a tocar nunca más, y nosotros recurrentemente tenemos eso. Y me parece que uno de los problemas o de las causas en todo eso, además de una cuestión moral, tiene que ver también con una cuestión institucional. A veces parece que cuando se llega al gobierno hay como las ganas de quedarse absolutamente con todo, y una sed de poder que hace de buscar que las legislaturas o los congresos se conviertan en escribanía, y los poderes judiciales en ratificadores de las medidas que se adoptan. Entonces eso hace que tengamos poderes ejecutivos tremenda y absolutamente fuertes, y depende de una sola persona y no de las instituciones la adopción de decisiones que verdaderamente nos involucran a todos, como cuestiones vinculadas al tema de la deuda y demás, o a pedidos de préstamo, o que venga el Fondo Monetario, que ni siquiera pasa por el Congreso de la Nación, por esto de la cesión de las facultades y las facultades extraordinarias, que me parece que hace que ese caudillismo del cual nacimos alguna vez, no salimos nunca. Capaz que le llamamos de distinta manera, capaz que lo tratamos de ayornar con la Constitución democrática, pero de verdad, cuando empezamos a ver sobre todo el organismo, la organización estructural de la parte orgánica de la Constitución, que es la que habla del tema de la división de los poderes y qué le atañe a cada uno de ellos, advertimos que sigue siendo un poder ejecutivo tremendamente fuerte, con poderes legislativos, con los otros poderes bastante menguados en sus facultades, y por el otro lado el poder central también súper fuerte, y las provincias prácticamente vasallas, porque tienen un nivel de dependencia. Por ejemplo, en el caso de nuestra provincia, entre el 75-80% de nuestros recursos dependen de la coparticipación. Claro. Entonces, eso es como que una cadena de la cual no logramos salir, y me parece que por ahí las respuestas a nuestras desgracias también están ahí, están también en nosotros mismos, en lo que elegimos, lo que vemos y lo que construimos, porque muchas veces, y en eso a mí me impactó mucho un libro que se llama Miedo a la Libertad, de Eric Fromm, que hace un análisis de
por qué surgen los totalitarismos y demás, para terminar de concluir que no hay nada más pesado, difícil, que hacerse cargo de el ejercicio responsable de la libertad, que implica el tomar decisiones y hacerse cargo de esas decisiones. Y yo con mucha frecuencia veo, como siempre, o nos ponemos del lado del ganador o buscamos chivos expiatorios, y lo interesante es que nosotros nunca somos responsables de nada. Pero bueno, la verdad que lo nuestro, no sé si es para un sociólogo, porque viste que tendría que ser un suerte de psicólogo colectivo pero realmente es muy doloroso que un país con las potencialidades del nuestro, con nuestras capacidades, que a pesar de todas las cosas, fíjate vos, nuestras universidades siguen siendo muy buenas, nuestros profesionales siguen siendo personas muy bien preparadas, hay gente muy inteligente, un pueblo empujante y solidario. A pesar de tener muchas cosas buenas, me parece que no encuentro demasiadas explicaciones, o duele mucho cuando uno ve las potencialidades que tenemos versus la realidad que padecemos todos los días, ¿no? Es increíble, porque vos ves, si hablamos de recursos naturales, los tenemos todos, tenemos por demás mucho, como diría el gaucho. Si hablamos de recursos humanos, también, porque hay muchísima gente muy capacitada, a pesar del déficit educativo, pero sin embargo tenemos muy buen recurso humano. Entonces, ¿qué es lo que nos está fallando? Este tema, ¿no? Lo que hacías referencia recién, el tema de los errores garrafales de la política, que nacen ahí y traen consecuencias en un montón de cuestiones, ¿no? Lo económico, lo social, después como consecuencia lógica de eso. Así que bueno, pero ahora nos encaminamos hacia una elección nacional el 24 de junio, dentro de unos días. Vence el plazo para la presentación de las candidaturas. En el caso de Salta, 4 diputados nacionales hay que renovar. Dame tu mirada del escenario nacional, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué perspectiva ves? ¿Qué puede pasar? Primero en la primaria del 13 de agosto y en la general del 28 de octubre. Bueno, a mí me parece que todavía, si bien es cierto que falta muy poquito, porque el 24 de junio es pasado mañana más o menos. Exacto. También es cierto que faltan definiciones en las dos fuerzas más importantes, y fuerzas me refiero no a partidos políticos, sino a espacios de representación, exacto, que es el oficialismo, donde vos fijate esto que yo hablaba recién, del tema del caudillismo y de los liderazgos fuertes. Hay muchísimas personas que esperan, ni siquiera, o sea, dirigentes, que esperan que sea la vicepresidenta de la Nación la que diga, bueno, este va a ser mi candidato, o que bendiga a una persona. De hecho, en el acto que hizo hace poquito, muchos esperaban que ella sea la que define quién iba a ser el candidato, y en función de eso, hasta decir, bueno, no va a haber paso, porque si ella define ya está. Entonces está esa situación de indefinición. Está la cuestión de Massa, que también está, y ese espacio que también está diciendo, bueno, nosotros queremos. Daniel Scioli también está dentro de ese lugar también como un emergente, y la viene peleando desde hace rato. Entonces a mí me Agustín Rossi, Cristina. Agustín Rossi. Y el mismo Grabois. Bueno, efectivamente, yo a Grabois por ahí no le veo quizás tanta, tenés toda la razón del mundo, no le veo por ahí tanta fuerza. Me parece que él bueno, pero ahí está. Pero está ahí, exactamente, y en un sector que yo te diría está dentro de ese espacio, y en un extremo, como podría estar, por ejemplo, Guado de Pedro, ponele, sí, señor. O Agustín Rossi también. Daniel Scioli lo veo más en el medio, no tan en un extremo. Bueno, a Massa lo mismo, nada más que con la situación económica creo que eso lo desgasta y lo desgasta mucho, pero creo que para definir un escenario hay que esperar que ese sector por lo menos se pongan de acuerdo en cuáles van a ser sus candidatos, para ver realmente qué es lo que le proponen a la comunidad. No sé, me parece que no se pondrían de acuerdo en un solo candidato. Si bien es cierto está el liderazgo fuerte de Cristina, también hay otros emergentes que habrá que ver qué es lo que hacen, como Massa, como Scioli, que por ahí, si bien muestran un enorme respeto, y bueno, y por ahí se genera una alianza, pero claramente muestran su individualidad. Entonces creo que hay que ver cómo se define eso. Con relación a Juntos por el Cambio, hay dos candidatos clarísimos, que es Patricia y Rodríguez Larreta,
Sí. Me parece que hay que ver, bueno, ahí también está emergiendo Manes, bueno, es importante también el gobernador de Jujuy, ver cómo va a jugar ahí una fuerza importantísima como es la Unión Cívica Radical, sí. Y cómo se van a tejer en ese lugar las alianzas. Me parece que con las cuestiones por ahí más extremas, ahí por ahí lo podría graficar, así como en un lado te decía, por ahí puede ser Grabois, acá puede ser Patricia, que la veo en un extremo del PRO, similar creo yo al electorado que podría llegar a tener Milei, también por algunas de esas propuestas. Nada más que con la diferencia es que Milei va a correr solito, por decirlo de alguna manera, al menos en las PASO, porque no va a competir con nadie, dentro de su propio espacio es él, y no le va a ocurrir lo mismo a Juntos por el Cambio, así que habrá que ver cómo terminan definiendo estas internas. Por eso te digo, Daniel, falta re poquito, porque el 24 de junio es pasado mañana, y sin embargo cosas tan importantes como cuáles van a ser las listas no están todavía definidas. Lo que yo sí creo es que como viene la mano y la situación social que estamos viviendo, la cuestión de la inflación, que siempre el tema económico ha sido casi determinante al momento de una elección, me parece que el Ejecutivo Nacional está corriendo en ese sentido con desventaja, ¿no? Ahora, en ese escenario que lo describiste de manera muy, pero muy gráfica, como decimos, el origen mío en el periodismo gráfico, de manera muy descriptiva, muy clarita. ¿A dónde está la doctora Cristina Fiore con todo este bagaje importantísimo de tu experiencia, sobre todo en lo que tiene que ver con los ámbitos legislativos nacionales? ¿Dónde estás parada hoy por hoy, doctora Cristina Fiore? Mira, yo creo que hoy estoy como están muchos, que mirando y esperando que se definan las cosas. No me he metido en esta oportunidad en el tema nacional. Estoy viendo con mucha expectativa y te diría también con mucho dolor, porque a mí me parece que es como que desde la dirigencia se vive un discurso y un diálogo que a veces está muy alejado de lo que son las necesidades que tenemos como ciudadanos todos los días. Vos fíjate, a veces se arrancan los ojos entre que me miró, que no me miró, que si voy a tal lado a una reunión o no voy a la reunión, o fíjate tal cosa. O sea, es una pelea interna muy muy dura, muy fuerte, y me parece que en esa pelea dura y fuerte no están en la agenda las cuestiones que nos preocupan todos los días. Empecé a verlas un poquito, quizás con Patricia Bullrich cuando hablaba de seguridad, o me pareció muy interesante, por ejemplo, Rodríguez Larreta hace poquito, que empezó con la idea esta, que me parece que es muy buena, de empezar a bajar, por ejemplo, ingresos brutos. Entonces vos decías, bueno, este discurso sí empieza a bajar la disputa que la tienen allá arriba, empezar a bajar y hablar las definiciones de la gente. Pero la verdad que estuve tan metida en el tema provincial que es como que no profundicé en la cuestión nacional. De hecho, vos sabés que yo trabajé mucho, después, bueno, por otras razones que bueno, cosas que no me gustaron, que no compartí y demás, me terminé bajando y me terminé yendo a un costado, o quedando a un costado, pero yo había trabajado mucho o quería tratar de hacer una alternativa distinta al gobierno actual. Entonces como que toda la fuerza, las ganas y demás lo puse más bien en la disputa provincial, y bueno, después por cuestiones y decisiones que se adoptaron desde ese espacio que yo no estuve de acuerdo, me parecía que cuando uno no está de acuerdo con algo, bueno, lo importante no es estorbar, dar un paso al costado y listo, ¿no? No, correcto. Ahora, la pregunta es directa, a alguien que contesta de manera directa. ¿A quién vas a apoyar nacionalmente como presidente o presidenta, doctora Fiore? Voy a esperar que se termine de definir, y en virtud de eso voy a tomar una decisión, pero quiero esperar que se definan quiénes van a ser candidatos, cómo van a ser las candidaturas y demás, y a partir de ahí obviamente tomaré la definición. Exacto. Lo que sí, digamos, la cuestión nacional y cómo se está manejando el tema de la inflación y todo lo demás, honestamente no me gusta nada, pero me gustaría conocer qué propuestas concretas tienen desde otros sectores respecto de esto, ¿no? No, por supuesto.
¿te han acercado alguna propuesta para que seas candidata a legisladora nacional, en este caso a diputada? Digamos, diciendo, la doctora Fiore tiene una importantísima experiencia legislativa, fuiste nada más y nada menos que senadora de la Nación. ¿De algún sector no te acercaron, te llamaron? No, he conversado con varios sectores, pero tipo así como la charla que estamos teniendo nosotros ahora. O sea, ¿qué opinás? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves aquello? O sea, esta charla que estamos teniendo, que es muy linda y que es muy enriquecedora, he tenido con dirigentes de distintos espacios, pero no he conversado absolutamente nada del ingreso a una lista nacional. De manera concreta no hay nada. No. Bueno, pero esperemos, porque sabemos que, sí, vos sabés cómo es el tema, vos lo conocés bien. Así que bueno, pero tenemos claramente ya tu posición en este tema, así que esperaremos los días que pasan y volveremos a charlar seguramente. Ahora, no quiero dejar pasar la oportunidad para que me hagas una lectura de cómo quedó el mapa político de la provincia después de lo que fue la elección provincial. Desde algunos sectores otra vez se vuelve a cuestionar el voto electrónico, dice es momento de que lo rediscutamos, inclusive se habla de el porcentaje mínimo para tener representación parlamentaria, dice lo bajemos de 5 a 3. Pero bueno, pero hay una realidad, hay un mapa político hoy que, de acuerdo al resultado, ubica a cada uno en su lugar. ¿Cuál es tu mirada de lo que pasó? Mira, vos es que para mí hay una suerte de... por un lado, algunos sostienen que el gobernador, obviamente, bueno, fue reelecto con un amplio margen respecto del segundo, que son cerca de 30 puntos, lo cual es muchísimo. Sí. Pero al mismo tiempo también es importante, bueno, la cantidad de abstenciones o de votos en blanco, que son cerca del 30% más o menos de gente que no fue a votar. En otras oportunidades ha sido de un 25%, en otras un 30%, se mantiene más o menos dentro de los márgenes que hemos tenido en otras oportunidades. Lo mismo que el caso del voto en blanco, que hubieron muchas diferencias. En la parte del gobernador fue cerca del 5%, 6%, y en el caso de concejales llegó a más del 10% el tema del voto en blanco. Y algunos han hecho análisis comparativo y dicen, bueno, es el gobernador menos votado de la democracia. Y por el otro lado está de la diferencia con la oposición del 30%, con lo cual yo creo que hay todo un mensaje de la sociedad para unos y para otros. Para el gobernador me parece que dijeron, bueno, te votamos, damos un voto de confianza para que continúes, pero ojo porque ahora hay que gobernar. Y en ese sentido le dieron un amplio apoyo cuando vos lo comparás con relación al segundo, que son 30 puntos de diferencia. La oposición también tiene un mensaje, y un mensaje enorme, porque vos fijate por ahí la postura que más atacaba quizás la figura del gobernador, que de hecho yo en ese espacio, que no sé si en el caso mío más bien al gobierno que las personas, pues no creo en los ataques personales, sino creo en las diferencias de ideas, más que nada, pero termina saliendo tercero. Y después Juntos por el Cambio con la importancia del sello nacional segundo, pero habiendo sacado un 17%, o sea, por un lado dicen que bueno, salimos segundos y eso es requete contra importante, pero cuando uno analiza la cantidad de votos obtenidos, o sea, un 17%, una fuerza nacional que tiene la trascendencia como para eventualmente quedarse con la presidencia de la nación en las elecciones de diciembre, vos decís, ¿realmente sos segundo o es poco lo que has sacado? Y si, bueno, analizamos ya la tercera fuerza con una propuesta muy tajante y qué sé yo, que salga tercero, también hay todo un mensaje de la sociedad. Yo creo que básicamente este juego político donde tenés no una asociación, sino una alianza de muchísimos espacios políticos dentro del oficialismo y otras alianzas dentro de la oposición, y esta pelea de oficialismo versus oposición, es como que la gente al momento de votar votó cosas más disruptivas, que se puede ver, por ejemplo, en las elecciones de diputados y demás que eligieron. Por ahí
a periodistas, a personas que están más vinculadas a algunas cuestiones sociales. O sea, al momento de elegir, más que elegir políticos o formados como políticos, se eligió más personas que las conocen por ahí desde el periodismo, desde su trabajo social, desde otro lugar. Entonces ahí es donde yo creo que es un mensaje y hay que reconfigurar la política. Esto de que vos opinás una cosa y yo opino todo lo contrario, me parece que lo vamos a tener que, me parece que hay que repensarlo de una manera distinta, porque la gente es como que no quiso eso, ¿no? Ujú. Y me parece que hay que tomar nota. Y dentro de lo que hay que tomar nota, también hay que tomar nota de esto que le está pasando ahora al gobierno, y que creo que es un problema enorme que tiene. Porque cuando vos tenés que desde un lado gana el oficialismo y del otro lado la oposición se encuentra tan disgregada, el oficialismo se encuentra con un problema tremendo, que es que no tiene con quién hablar. Y la democracia se nutre a través de diálogos, a través de consenso. Vos fijate, y esto simplemente como ejemplo, con la propuesta que tienen los autoconvocados. ¿Cuál es el problema que está teniendo el gobierno con los autoconvocados? Que los autoconvocados tienen una representación múltiple. Es decir, los autoconvocados están agremiados a otros gremios, pero al mismo tiempo son autoconvocados. Entonces, al menos ¿qué es lo que nos manifestaban algunos ministros? El problema es que cuando yo les pedía los petitorios de los autoconvocados, me decían: en una reunión tuvimos este petitorio, en otra reunión tuvimos otro petitorio, en otra reunión otra. Entonces, ¿a qué voy? Hay un grupo enorme de gente que se ve un tremendo descontento y una reivindicación que es justa, pero a la hora de conversar es como, al no tener una personería gremial o qué sé yo, se diluye, y eso es todo un problema. Y el gobierno lo tiene también con relación a la oposición. Antes, cuando vos tenías esto que hablábamos recién de la lógica gobierno versus oposición, vos tenías que gobernaba un partido y la oposición claramente estaba en otro partido que proponía otra cosa, y cuando se necesitaban hacer consensos de políticas públicas y demás, vos decías: bueno, me tengo que sentar a hablar con tal partido o con el presidente de tal partido y conseguir los votos, o ver que se haga el debate en la legislatura, que la gente escuche un debate donde se escuchan las distintas voces, y a partir de ahí se llega a una suerte de síntesis. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el oficialismo es enorme, es casi una sola voz, y del otro lado la oposición está tan disgregada que es como que se encuentra siendo el responsable absolutamente de todo lo que pasa, y a la hora de nutrirse de otras ideas y de otras cosas tiene un montón de problemas, porque es como que no tiene con quién hablar. Exacto, no hay interlocutores, ¿no? Claro, bueno, y eso es un problema, no es un beneficio. No, por supuesto. Es realmente un problema, y muy, muy, muy grande, y bueno, y que se lo ve ahora con estos inconvenientes en lo que hace a la falta de diálogo y poder llegar a consensos y bueno, destrabar conflictos que son sensibles y que nos duelen a todos, ¿no? Como el tema docente y el tema de los gremios de la sanidad. Sí, exactamente. Bueno, ahora hace un ratito el Senado provincial, por un voto increíble, Cristina, por un voto de diferencia, aprobó este proyecto del Ejecutivo, que algunos le llaman la ley anti-piquetes, pero lo aprobó por un voto de diferencia, nada más, en el Senado provincial. Y yo digo que esto, lógicamente, va a traer algún tipo de consecuencia política, ¿no? Claro, es un poco lo que estábamos charlando. Sí, el oficialismo termina siendo oficialismo. ¿Cómo? Por eso lo traigo a colación, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Tal cual lo que estábamos charlando. El oficialismo ahora tiene un montón de matices, y viene la parte más complicada, que es la de gobernar con un aditamento. El gobernador o el gobierno ganó con una importante diferencia respecto del segundo. 30 puntos es muchísimo, con lo cual ganó cómodamente, pero ahora hay que gobernar. Y resulta que el segundo mandato comienza recién en diciembre, con lo cual esto viste, los primeros 100 días de gobierno, que se tiene determinada tranquilidad, que se espera que puedan tomar 100 días las de decisiones gracia, o las políticas de gobierno, ya está recontragotado a esta altura. Claro, los famosos 100 días de gracia, ¿no? Le demos los primeros 100 días, no digamos nada. Pero claro, ese es el tema, porque las exigencias
son prácticamente inmediatas. Bueno, la verdad que, como siempre, fue un gusto charlar con vos, senadora no, hoy diputada provincial, no, sí, senadora nacional MC. Sí, tiene otras alocuciones eso, pero quedemos con el MC nomás. Nos quedemos con el senadora nacional MC, mandato cumplido, actual diputada provincial, la doctora Cristina Fiore. Bueno, quedamos a la expectativa, queda poco, como decía, el 24 está a la vuelta de la esquina, el 24 de junio presentar candidatura, definiciones más concretas, así que de ahí, bueno, volveremos a charlar para ver, como siempre, tu análisis que es tan interesante, tan importante, para que lo tengamos en cuenta como lo hemos hecho siempre en 7 PM. Te agradezco tu deferencia. No, por favor, la agradecida soy yo, Daniel, por tu tiempo, un beso grande y un saludo a toda tu audiencia. Lo mismo para vos, querida, un beso, chao. Muchas gracias.